el contar el por qué está ella aquí, ¿no? O el por qué es la asociación TANIT, ¿no? De alguna forma, y además de hecho la responsabilidad de que el que se iniciase la asociación no es más ni menos por la forma que el año pasado explico yo qué es lo que deberíamos o cómo deberíamos de entender la historia, ¿no? Y entonces para ello, pues yo como me quedé prendado de ella nunca, pues digo, yo quiero estar en una asociación en la cual dé cabida a todos esos gustos que tenemos los socios, ¿no? A ver cómo lo explico yo para que la intensidad del tema, eso posiblemente no sería yo que lo tengo que explicar, sino el grupo que hemos montado la asociación. Bien, entonces yo a través de ella veo cómo a mí me gusta ver la historia. La historia, si no es una cosa práctica, si no es una cosa que se mastique, que se vea la utilidad de ello, ¿no? Me parece que al final terminamos vendiendo un producto, ¿no? Más que viviéndolo. Entonces, el compromiso que le ponga yo a ella es, yo lo vi así, yo no sé cómo lo veréis vosotros. Entonces, ella nos va a hablar a través del paisaje cómo se interpreta la historia. Pero aparte de eso, verle la utilidad, ¿no? Así que, eso por una parte, no voy a entender más, porque si no, aquí me tenéis toda la mañana, y luego, en su currículum hay una serie de cosas que al pueblo de Jimena le van a pintar. Ella, profesora de la Universidad de Málaga, pero además con un temario impresionante, que, por ejemplo, para el pueblo de Jimena, nos puede hablar tanto del uso, del desuso, de lo que se puede hacer y lo que se puede dejar de hacer en cuanto, no al patrimonio, sino a todo, a la relación de nosotros los gimenatos. Pero para eso, para mí, pues, no sé, te estoy poniendo muy difícil la cosa, pero que, por ejemplo, en lo que es el desarrollo sostenible, eso que tanto se ha hablado y que nadie ha entendido, ¿no? Los recursos que tenemos, el aprovechamiento de los recursos que tenemos, qué enfoque le podemos dar, ¿no? Para que no caigamos en tópicos y historia. Así que paso a ello. Muchas gracias. Por una serie de razones que voy a explicar, estar hoy día aquí una triple satisfacción. La primera, porque me haya dado la oportunidad de ir a este pueblo que conocía a través de la fábrica de cañones, pero no llegué hasta arriba, con lo cual me disfruté muchas noches y es por lo que me interesa muchísimo. Y segundo y tercero, porque hay aquí dos personas muy importantes para mí. Una es Lorenzo Gómez Telles, que desde que yo tenía 7 u 8 años me dio la historia con cuentagota. Y luego mi compañera Beatriz, que no me la esperaba aquí y que desde 1970 pues, hemos compartido trozos muy divertidos de nuestra vida. Así que estoy aquí muchísimo y también anoche cuando hablé con Teo y esta mañana pude comprobarlo en la exposición que hay una sintonía absoluta con lo que yo considero que debe ser la tarea de la geografía y de la historia en la universidad, que es que llegue a una transformación, a una solución de los problemas, de las zonas que tienen problemas, pero desde su hábitat. Y eso es ¿cómo diría yo? Un bucle que no está resuelto, porque yo llevo 30 años estudiando zonas de montaña, la gran satisfacción es que ahora por lo menos, digamos que parte de la población se interesa por estos temas. Les puedo asegurar que en el 92, en un pueblo cercano aquí, no había más mínimo interés por aplicar lo que desde la universidad podíamos hacer. Y no es que la universidad tengamos la solución de nada, pero por lo menos abrir puertas. Luego ya uno las pasa o no las pasa, pero abrir puertas sí, pero para eso la población pues tiene que ver. Entonces hay todo lo que se ha hecho en desarrollo local, creo que tanto desde los grupos de desarrollo rural, de los programas líderes, como desde los parques naturales,
se encuentran con esa misma barrera, y es un refrán inglés que dice: puede llevar el caballo al río, pero no puede hacerlo. Entonces, la emprendeduría, lo que se dice tanto de todos tenemos que ser empresarios, eso es algo que debe ir, no sé de lo que depende, pero desde luego no depende de las subvenciones públicas, sino de crear desde el interior de las sociedades un compromiso con tu futuro. Y entonces creo que lo que está haciendo esta sociedad es un punto desde el que se debe partir, que es conocerte, el conocerte a ti mismo, lo que se dice aquí tan a gusto, con cómo se vinculan las humanidades con la ciencia, la historia con la micología, porque esa también era. Bueno, sin más preámbulos, simplemente que quería transmitirle lo gusto y lo feliz que estoy, voy a empezar con mi charla. Bueno, vamos a jugar con cartas. Entonces vamos a hacer solitario. Esos solitarios tienen dos reglas, una variable y otra fija. ¿Cuáles son las cartas? Las cartas son las unidades físicas. ¿Qué son las unidades físicas? Pues no sé cuántos de ustedes se han aprendido España diciendo que limita el norte con los Montes Pirineos. Claro, eso es la España de 1600 y pico. Pero antes los Montes Pirineos eran flanqueados por el Rosellón. Es decir, tenemos la idea de que las unidades políticas son los marcos en los que están las unidades físicas. Y es justamente algo. Las sociedades lo que van haciendo es jugando con esas cartas, que son las unidades físicas, los Pirineos, el Estrecho, y según el momento de que se trate, hacen el solitario de una manera u otra. Esa sería la organización política. Pero puesto que la invitación que me hacían era para la etapa medieval, hay un factor constante, que es la economía orgánica. Para mí, y esta es una interpretación mía, bueno, la economía orgánica no es una interpretación mía, la economía orgánica es la que carece de combustibles fósiles o carece de uso de combustibles fósiles, de tecnología, con lo cual está siempre en una tensión permanente entre población y recursos. Es decir, si crece, se muere. Y esa es una definición de un economista inglés que se llama lo que sí es mío es lo que sí. Y es que esas sociedades, que para mí empiezan en el Neolítico, construyen a lo largo de milenios una interpretación intuitiva de lo que le ofrecen. Es decir, transmisión padre-hijo, no es ni mucho menos genético, sino que es transmisión moral, de para qué sirven cada una de esas cartas. Todavía no presentan las cartas, no he dicho que es la sota, ni he dicho que son... No, estoy hablando de cartas. Pero las sociedades se saben cada una cómo le puede sacar el mejor partido. Ahora bien, ese partido tiene un sesgo, no es un partido objetivo. Es decir, siempre agua va a ser agua. Y que esa es una cosa que precisamente no afecta en esta zona, que siempre lo pongo, por ejemplo, no Jimena, sino los alcornocales. Y es un castellano ve un cerdo, un islámico ve oveja, o ve vaca, o ve caballo, pero jamás ve un cerdo. Y los alcornocales son lo mismo. ¿Por qué? Porque la cultura es una de esas reglas de juego que en este caso se afecta al factor constante. Pero si hay una cosa clara en ese factor constante, y es reproducirlo, que tenemos que sobrevivir. Por el contrario, el factor variable, la regla variable de ese solitario, ¿cuál es? La organización política. ¿Por qué? Porque en función de distintas vicisitudes a nivel planetario también, esas mismas unidades se van a unir, esas cartas las vamos a unir a una o a otra. Pues bien, en ese sentido, lo que vamos a ver hoy es de cuántas y cuáles unidades regionales de base humana han formado parte la serranía de Ronda, entendida como unidad física. ¿Y qué es la serranía de Ronda? La serranía de Ronda es la baraja. La serranía de Ronda no es una carta, es una baraja con muchas cartas. ¿Qué entiendo yo por serranía de Ronda? Es una definición únicamente topográfica, no tiene de geología en común, nada de nada, salvo pertenecer a la política. Entonces, la serranía de Ronda queda delimitada por el Valle de Guadalete, por las playas del Estrecho, entre Barbate y aquí al ladito, en la zona de Guadiaro, y por el este, por la depresión del Guadalhorce, por el sureste, por Sierra Blanca de Marbella, y por el norte está abierta tanto a la depresión de Cemil como a la depresión de Guadalete. Es realmente la zona que tiene menos trabas para la comunicación. Entonces, este enorme, porque
porque realmente dentro de Andalucía es de los conjuntos con Cazorla, pero Cazorla es mucho más simple, de los grandes conjuntos orográficos. Oro significa montaña, no estoy hablando de litología, sino simplemente un conjunto de montañas que están unidas. Ya está. Eso es la serranía de Valladolid. Pero desde el punto de vista geológico es cuando nos aparecen las cartas, ya no en la baraja, sino que ahora tenemos las cartas. Vamos a pensar ahora en un abanico. Entonces, busquen el diccionario y la parte del conde del abanico se llama boleta. O sea que ya lo saben. Entonces, si tenemos un abanico, el paisaje sería toda la zona que va desde el Cabo de Gata hasta Baleares. Y luego cierra por aquí, toda la parte sur de Valencia, pasa por el Rebético, y llega a nuestra zona de aquí. Pues bien, las varillas, fíjense, estos son los colores, ¿no?, de las distintas unidades. Fíjense que las varillas que en el paisaje están súper separadas. Esta zona de aquí no aparece en la serie de ronda, que es el Rebético, pero todo esto, que es el submético interno, el Alpujarra, el Baucedero, todo aparece, el Malagre, todo esto lo tenemos aquí. Por eso tenemos tantas cartas, porque estamos en la goleta del abanico, no estamos en el paisaje. Con lo cual, todas las varillitas están muy juntas, pero cuando digo muy juntas es que en 1 kilómetro te has tragado 2 unidades. Entonces, es de una complejidad extrema. En ese mismo sentido, no tanto de una parte de geología, pero también de situación, pues está la proximidad al RIF, porque realmente toda esta zona formaba parte del RIF, la bética, de una misma unidad geológica, por lo cual que si podemos hacer un eje de simetría y encontraríamos muchas cosas similares a lo largo. Pero sobre todo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar el origen del poblamiento del, para mí, más significativo elemento desde ese punto de vista, que es el Valle del Genal, en el origen bereber de las poblaciones celópicas. Por lo tanto, tenemos, cada color que vean aquí es una de esas barajas que las sociedades van a interpretar de una forma u otra, van a aglutinar de una forma u otra. Algunas delimitaciones territoriales. Bien, nos podemos ir a la etapa de los taifas, bueno, saben que son taifas no califatos, con las coras como las provincias del califato. Este mapa trae solamente las coras de la provincia de Andalucía, pero saben que las coras llegan hasta Zaragoza, ¿no? Toledo, etc. En fin, las que nos afectan aquí vemos que ese enclave, esa extensión geográfica que he definido, pues aglutina por una parte Sidona, que sería más o menos Jerez, Algeciras, Cabruna, que es la que se asocia con Ronda, y Raya, que es la que se asocia con Málaga. Si nos vamos ya al siglo XVI, pues nos encontramos que Jerez es un gran concejo de realengo, lo mismo que la tierra de Ronda. La estructura del Cabo Mediterráneo es muy interesante, con mucha presencia de los montes de propios, pero también en esa misma etapa, el negativo de esa imagen son los estados señoriales, en particular de los medinacerios o de los arcos. Entonces, ya vemos cómo esta estructura da lugar a otras totalmente diferentes. Y sin embargo, las cartas eran las mismas, ahí estaban las que ahora iré iniciando, pero las estructuras políticas pues van cambiando. Vamos a empezar pues a enunciar las cartas de nuestra baraja. Y a mí me gusta partir de aquí, de lo que ya yo le llamo, que está sacado de mi tesis, la muralla caliza Sierra de los Castillejos Río Grande, que es este eslabón de aquí, que lo tienen en esta imagen. No sé si se le llama almola, no sé muy bien, pero en fin, es lo que cuando uno está en Ronda y mira al sur te encuentra una muralla, y cuando está en Atajate y mira al norte te encuentra una muralla. Para mí es el diafragma en torno al cual monto mi solitario de unidades fisiográficas. Son calizas a caballo entre las de Oreganal, que son más o menos afines a las de Sierra de las Nieves, y las clarísimamente del submético interno, que son las de la Sierra de Liga. Hoy voy a dedicarle más tiempo, por razones obvias, a donde están, que es la zona de los alcornocales. A mí no me llamo usted más de los alcornocales, porque ese es un nombre reciente, pero tampoco sé muy bien cómo llamar, porque ustedes no se pueden imaginar la tarea que le han dado los geólogos a estas tierras. Todas estas tierras, si nos vamos para atrás, es esta mancha regularita. ¿La ven aquí? Que es enorme. Bueno, pues esta mancha tan homogénea le ha dado mucha tarea, porque los geólogos no se aclaran sobre de dónde vienen, ni de lo que son. Más que lo que son, si no saben de dónde vienen.
¿Qué es lo que son? También es lo que más me interesa. Son areniscas. Areniscas del terciario marino. No le voy a preguntar de dónde viene, yo no le voy a preguntar eso, sino que lo que siempre me pregunta algo que antes estaba intercambiando con Lorena, le estaba preguntando, porque tienen además otra característica especial, y es la pluviosidad. Se lo saben ustedes mejor que yo. Que aquí, afortunadamente para ustedes, y con gran envidia mía, llueve muchísimo más que en otras partes de Andalucía. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque las perturbaciones aquí no nos vienen del frente polar, no se insisten en poner en muchos libros de texto, porque si fuera el frente polar estaríamos todos como en Almería, sino que vienen de la depresión de Azores, que se forma más o menos por el cabo de San Vicente y por un giro ciclónico. Afortunadamente no la estrellan contra la serranía de Ronda. Si no fuera por ese giro ciclónico, no llovería. Y si vienen del frente polar, pues no llovería. No se llovería, pero como afortunadamente vienen por aquí, hay lo que nosotros llamamos un efecto orográfico, condensa y nos caen 800 o 900 milímetros. ¿Qué le pasa a la arenisca? Como muy bien he visto en los carteles que hay por ahí, son impermeables. ¿Qué es la arenisca? Ni más ni menos que una playa consolidada. Ustedes cogen arena de la playa, le echan un poquito de cemento y ya tienen arenisca. No hay otra cosa. Entonces, claro, sabemos que la arena de la playa lo echaba cuando era chica, le echaba el agua con el cubito y se lo tragaba todo. Pero estas son muy raritas, porque al estar cementadas lo que hacen es que escurren y calan muy poco, por una parte. En segundo lugar, las areniscas son de composición predominantemente silícea. Que dirán, ¿y a mí es lo que más me da? Pues sí que da, porque al ser silícea tienen muy poco contenido o es difícil que tengan materia orgánica, porque tienen muy pocos carbonatos y entonces les es difícil asimilar esa materia orgánica, con lo cual, pues lo mejor que pueden hacer con las areniscas es tenerlas como están, que es como una buena dehesa, de forma que tiene su arbolito encima, los animales comen sus bellonitas y los pájaros también, pero si los ponen con cereal son unos suelos pobres, porque no percola, el agua no tiene muy poca capacidad de campo, entonces el agua no se queda impregnando la arena y si ponen cereal, pues la cosecha de cereal va a ser muy pobre. Con lo cual es bastante lógico que que tengan ese uso mediante el pasto, no de cero. Por lo tanto tenemos una gran extensión homogénea, con agua, que no tiene mucho acuífero, sí tiene una abundante escorrentía superficial y la excepción en eso que les decía del cereal es que estas unidades, que tanta tarea le han dado a los geólogos que llaman unidades del campo de Gibraltar, tiene inserta otra subunidad, que es la unidad de Paterna, que tiene arcillas. Entonces, cuando se da esa unidad de Paterna, pues sí puede tener ese aprovechamiento cereal. Bueno, pues esa es la potencialidad que tiene esta arenisca. Esta zona, bueno, si a los geólogos les da tarea, porque no saben de dónde viene, a mí por lo que me da tarea es porque lo tienen en orden. Entonces, todo esto, lo que le estoy exponiendo, está sacado de este artículo que escribí el año pasado para el número 2 de la revista La Columna y que la tienen, bueno, no sé dónde se compra, pero en fin, que está todo sacado. Entonces, cuando yo escribí, claro, la tesis le hice de Málaga y no le hice de Cádiz. Entonces, lo que yo había estudiado de esta unidad, pues está en esta zona que es la patita esta de corte, luego Caucín, que tiene una amplia extensión. Ahí tuve ocasión de estudiarla en profundidad en un proyecto aplicado que fue el que no tuvo el más mínimo éxito por parte del Ayuntamiento de Caucín. Y no tengo forma de organizarla. Es decir, no puedo decir, pues tiene la orientación que va para acá, para allá, no. Le puse con el mapa estos 50.000. Lo que sigue aquí es sencillamente una descripción de las distintas subzonas que yo vi, pero que he estado viendo, como luego verán al final de esta parte, que no coincide para nada con los topónimos que tienen aquí. ¿Por qué? Porque son topónimos absolutamente arbitrarios. Entonces, lo que hacen los cartógrafos es que cogen lo que la gente le dice, pero si viene uno y dice otra cosa, pues eso es lo que es decir, que no es en relieve, por ejemplo, como pasa con la Sierra de Guía. Hay un pedazo de pie. Tiene ahí un caliza con su labor, que tal, perfectamente claro. No, esto es un macizo areniscoso donde la erosión ha ido cavando pues lomitas y vallecitos, ya está, pero bastante campo. Así que lo que yo he puesto aquí lo he organizado en 3 sectores, pero bueno, esto tampoco tiene mucho sentido, sencillamente ir viendo pues a qué municipio se le asigna. Jerez, Corte, Alcalá de los Gazules, Jimena, Castellar, luego
me interesa toda la zona de Medina Sidonia y esta que sería pues, el flanco más meridional que da ya a la laguna de la Janda, ¿no? De secada, que sería esta poca cosa que queda aquí por lo del desarrollismo. Pero fíjense que estamos hablando de una cosa suavita, pues 1000 y pico metros en el aljibe y 800 metros en la sierra de la Luna, del Pez, y luego la del Redín, que es una monada, a mí no me encanta la sierra del Redín, en la zona ya cerca de la costa, con 312 metros. Entonces es un relieve poco organizado, no tiene así una línea pancha, pero insisto con lo de la homogeneidad. Bueno, pues ahora va a venir la gracia del solitario, ¿no? Ya tenemos esa carta, la carta es como un buen palo, ¿no? Vale. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo esas unidades han ido siendo interpretadas a lo largo del estudio? Bueno, pues me cogí el libro de Martínez Enamorado y fíjense aquí, él describe con más detalle esta localización de Tacoronda y quita de Tacoronda, es decir, de lo que sería Tacora de Ronda, todas estas unidades se las asigna aquí a Sidona y a Algeciras. Pero no solamente le quita Martínez Enamorado, sino lo que era la distribución califal. No solamente le quita esto, le quita toda la Sierra Bermeja. ¿Lo ven aquí? Entonces, Sierra Bermeja era de la Cuadra de Algeciras, Sierra Blanca era de la Cuadra de Raya y la parte norte de esos tres fragmentos que he reconocido en esta unidad de areniscosa son de Sidona. De tal forma que Tacoronda apenas llegaba. ¿Por qué? Yo creo que probablemente donde se quedaba iría una línea que cierra, y es cuando venía para acá, lo veía bien de la tierra de la carretera de Guadiaro, y es que los pilotes estos, que son el Hacho de Gaucín y Crestellina, era donde cerraba, y ya unía por la costa Algeciras con Raya, y lo dejaba pues, apenas a 4 o 5 kilómetros del mar. Esto ya lo hemos visto. ¿Y cuál es la interpretación que yo le doy a este hecho, ¿no? Pues que esta banda areniscosa tiene a lo largo, no ahora mismo, pero hasta hace, digamos, unos 20 años, una función de frontera. Pero frontera muy curiosa, no solamente en el sentido de los meridianos, sino también en el sentido de los paralelos. Es decir, en el solitario, esta zona es una zona de transición entre distintos ámbitos que ahora voy a analizar, y se continúa con la sierra de Grazalema y Lima. Sería como una especie de embudo con la parte ancha al sur y la parte estrecha al norte, que es la que acaba en la sierra de Grazalema. Las líneas de reflexión que yo he abierto son las siguientes. La primera, la de función como frontera. Por una parte, la interpretación habitual, la que nos dan sobre todo hace muchos años en el colegio, es que el Mediterráneo es la frontera clara de la península ibérica. Bueno, depende de la etapa. No es que yo vaya a recurrir a lo de que si los musulmanes, hace 700 años, no. Es que en la época de Diocleciano, el convento, la provincia incitana unía la Bética con Tánger. Porque es que es lógico, es que cuando tienes trenes, esto está mejor comunicado que esto con Madrid o con Toledo, me da lo mismo. Es que tenemos que pensar precisamente en uno de los elementos que cuando lo vi ayer llegando me emocioné, que es los barquitos que están en la Laja. Es que el mar no une. En este caso, el mar no une. Vale. Entonces, no une, en la época de Diocleciano, no une, como les decía antes, en la época bereber, pero nos separa ¿cuándo? A partir del siglo XIII, cuando esto pasa a ser ocupada por una sociedad con otra religión. Entonces, esto pasa a ser una frontera, el estrecho es una frontera y las unidades intermedias son una frontera. ¿Por qué? Por lo que le he dicho en la primera imagen, porque es lo primero que nos encontramos cuando venimos de ¿dónde? De Guadalete y de Guadalquivir. Como el Guadalquivir se ocupa rápidamente en apenas 670 años, acá lo primero que te encuentras con montañas si vienes del Guadalete, esto. Luego, esto es la frontera. Y están todos los topónimos para demostrarlo. Y aquí ya empieza una de las cosas que cuando hace mucho tiempo estudié los montes de Propio, digo, ¿cómo va? ¿Qué hacen aquí los de Jerez? Yo no lo veía. Claro, tiene una lógica aplastante. Jerez es un concejo
no puedes cultivar la planicie, no puedes cultivar las tierras pesadas, densas, la arcilla del Guadalete si tú no tienes una buena cabaña. Entonces, ¿dónde tienes la cabaña? Pues los pastos. Volvemos a la interpretación intuitiva. Los cristianos dicen, hombre, con los locales que tengo yo ahí, eso vamos, para casa como sea. Entonces, van a estar apoyando, mientras que en la frontera no, pero están todo el rato diciendo, en el momento que yo pueda, vamos, esos pastos también. Entonces, claro, entiende el que la estructura del Guadalete, pero la estructura de Jerez, ¿vale? Que va buscando directamente estos pastos. Es que es de cajón. Y por otra parte, ¿qué es lo que entienden? Pues el único modelo que pueden ver aquí, en este mapa de aquí abajo. Como todo lo que era la frontera, que pasa de la mirada intermedia al subbético medio, y aquí al prebético, ¿a quién se lo dan los reyes? Tontos que son, a los señores. Cuídamelo tú, y tú pagas, que yo ya te ajustaré tú. Yo te dejo aquí eso, que yo no tengo dinero, claro, en esa época la monarquía es débil, como se ve en Isabel, ¿no? Yo te dije, yo no tengo gente para pagar casas, así que eso se le dé a los señores. Entonces fíjense cómo todo lo que es la montaña que separa el Guadalquivir del reino de Granada está bajo régimen señor. Entonces, claro, en ese sentido, hombre, si esto estaba bajo régimen señor, imagínense el estrecho, es que donde tienen doble ataque. Tiene tanto doble debilidad, tanto desde el reino de Granada como desde el otro lado. Luego el estrecho, evidentemente, va a ser el gran tapón señorío, que aún hoy pues, se observa, como veremos luego, en el poblamiento. Y en este sentido, pues, el caso del Marqués de Cádiz pues, va a ser muy curioso porque está aquí en Gato de la Frontera, luego también el caso de Casares, y va a ser el gran, digamos, rival de Jerez en cuanto a quedarse con estos pastos mollares que son esas unidades intermedias. Y como les decía antes, lo que me llamaba la atención es cómo se produce la vinculación con Ronda. Claro, ahora ya viene la rivalidad entre concejos. Cuando, pues por fin, a finales del 15, ya se conquista Ronda, claro, los oligarcas de Ronda van a decir, hombre, yo me quedo aquí, pero algo tendré que sacar. Y entonces se entiende que en Cortes de la Frontera, que está en la unidad intermedia, pues le den 4.000 hectáreas, porque es que sencillamente el tributo que están pagando a la oligarquía. Entonces, entre Ronda, Jimena, bueno, las casas, en este caso la casa señorial, y Jerez, pues va a haber siempre pleitos sobre los valiosísimos pastos de esta zona. Quiero que aquí retengan esta imagen. Por favor, fíjense en el tamaño de los municipios de la unidad de intermedia y compárenlo con el tamaño de los municipios del Valle del Penal. Dos mundos distintos. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahora. Pero esto es importante que lo retengan, este tamaño de municipios con este tamaño de municipios. Entonces, la vinculación con Ronda se termina en la conquista, ya hemos pasado del 13 al 15, y se reparte esta unidad intermedia entre tres, digamos, agentes: Jerez, Ronda y las casas señoriales. Y pasamos, y en este mismo sentido lo que les decía del poblamiento, que es lo que estaba comentando antes con Lorena, porque ahí tengo que manifestar mi ignorancia, porque la zona de Cádiz no la he estudiado en profundidad. Y era si los bereberes tuvieron poblamiento antes del siglo XIII. Por lo que ella me ha dicho, nada más que hay un topónimo, y me llama mucho la atención, y por otra parte justifico la discontinuidad entre la profusión de asentamientos neolíticos, que son los de la pintura, y el no asentamiento bereber. Tiene una lógica que ahora voy a intentar explicar, pero piensen en eso, ¿no? Que en el neolítico sí no hay una concentración de la población, mientras que lo que queda después de esta etapa de conquista, esta larga etapa de frontera, es una estructura de grandes propiedades, públicas o privadas. Públicas, montes de propio, de Jerez, Ronda, Forte, Gaucín; privadas, todo lo que son los estados señoriales de Castellar y Jimena. Bueno, y ahora viene lo que es, digamos, el precedente de lo que veremos luego, que es la paradoja. Y es que cuando se hace la provincialización por Javier de Burgos en 1833, hace una de las divisorias más estrafalarias que he visto en la cosa. Se hace de la colección divisoria estrafalaria. La divisoria más o menos sensata, porque tú coges la divisoria de Sevilla con
de Córdoba con Ciudad Real. Bueno, pues más o menos la divisoria de agua entre el Guadiana y el Guadalquivir. Vale. Pero aquí cogí el mapa y entonces aquí lo he puesto ahí uno a uno, lo tienen también en el artículo, porque es que va por donde le da la gana. Yo comprendo también a quien le hizo el dibujito a Javier de Burgos, porque tendría el mismo problema que yo, ¿por dónde corto si no hay una alineación clara? Entonces, me imagino que ya había baños ahí de distintos órdenes, pues este que le interesa a este señor que no sé qué, y entonces ya digo que la divisoria, el límite administrativo no se adapta a ninguna divisoria nada. Por tanto, ¿qué es lo que nos encontramos? Que aquí el caso de unidades intermedias es de clarísima homogeneidad física y clarísima discontinuidad política. Hay una homogeneidad física total, como ya hemos visto antes, pero hemos ido viendo a lo largo del tiempo lo que ha sido precisamente una zona de división, por lo cual no ha mantenido una unidad. Siempre hablo en pasado. ¿Por qué hablo en pasado? Porque el parque de los altos locales, ¿qué es lo que hace? Recuperar esos órdenes. Porque como su nombre indica, altos locales, pues ¿en qué se basa? En el uso. Y el uso que nos paga la revista. Por encima de esas divisiones administrativas. ¿Ves lo del solitario? Según cómo lo pongas, a veces te separa las cartas y otras veces la una. Entonces, ahí tiene que ver algo importante, ¿no? Y es que gracias a esa estructura, en parte, gracias, ahora hablaré de un caso en el que no sé todo lo contrario, a esa función de montes de propio, podemos ver ahora mismo prácticamente lo que sería el mismo paisaje que hacen los centros, o incluso que hace el que veían los señores que hicieron los partidos, porque es de los pocos casos en Andalucía donde se ha mantenido ese bosque. ¿Por qué digo que sí y no? Para mí es un misterio, y además un misterio grato porque se resuelve bien, pero sigue siendo un misterio, porque justo al norte tenemos la Sierra del Líbar, que en los años de esa tensión población-recurso a la que me refería, la Sierra del Líbar a principios del siglo XX la dejaron absolutamente desforestada para hacer carbón, y era muerte de forestal. Pero ahí la presión acabó por cumplir, fíjense cómo está la sierra. En el caso de la Sierra del Líbar. Si nos vamos a la Sierra de Marbella, cuando viene Heredia para hacer los altos hornos, le compra al concejo todos los pinos y ahí la tenemos también sin esos valores. O el caso de la cancha de Almona, la que les ponía antes, con la fábrica de... Entonces, aquí, estando la fábrica la de los hierros, ¿no? Siendo montes de propio, milagrosamente se ha mantenido. Entonces, si nos vamos a Líbar, no podemos ver el paisaje que había hace 1000 años, aquí podemos todavía disfrutar de ese paisaje que hace. Bueno, abandonamos su tierra y vamos a seguir con nuevos palos de nuestra baraja. Siguiendo en la zona sur, estamos ahora en la Sierra de Líbar y Grazalema, que las voy a tratar poco porque prefiero quedarme centrarme más en otras porque además te la voy a ver en relación con el Valle de Guadiaro, pero aquí tienen lo que les estaba contando, fíjense cómo están. Los flancos de la Sierra de Líbar están absolutamente deforestados. La Sierra de Grazalema no es así, tiene absolutamente todavía la mancha de pinar hacia el norte, de pinar y el sapo, pero la Sierra de Líbar está en un estado bastante lamentable. Pero en cualquier caso, siguió siendo, pues, sigue teniendo esa función de frontera entre la campiña de Jerez y Arcos y la zona de esta sería la Sierra de Grazalema, esta es la Sierra de Líbar vista desde Benaoján, y pues este sería un paisaje parecido porque gracias al abandono, al éxodo rural de los años 50 se está recuperando al menos en alguna zona del encinar que tendría un uso lanar, como todavía esta imagen que tomé el año pasado. Yo leí en el libro de Ladero Quesada que la lana de Ronda era tan fina como la de Punta, es decir, que ya no son los cerdos, no el porcino, sino que eran las ovejas, probablemente hay que tomar esta foto, el uso fundamental de esas zonas calizas, además con cimas planas, con fosas en las cimas, porque están falladas, y que tienen ese uso ganadero, de ahí también las mantas de Grazalema y otro. Vámonos ahora al que es para mí la otra cara de lo que estamos hablando, que es esta es la parte sur de la siguiente
sentimos al sur de nuestro diafragma, hemos taloneado intermedia, esta es la parte este del Valle del Guadiaro y ahora nos vamos a quedar en este conjunto. Por una parte el Valle del Pinar y por otra parte Sierra de Ronda. Cuando el año pasado preparé esta charla, caí en una cuenta, y es que en la serranía de Ronda, y ahora estoy hablando de la serranía de Ronda, se combinan dos modelos de hábitat mediterráneo totalmente distintos. El de las ciudades y el de, el poblamiento de montaña. ¿Por qué son distintos? Porque para mí el más significativo es el de la ciudad, el del agua, de la ciudad mediterránea como punto social de encuentro. Y son ciudades pues, que jalonan el surco intrabético, como es el caso de Ronda, Antequera, Baja, Guadix, la depresión del Guadalquivir, Carmona, Écija, Osuna. Y la ciudad es un sitio distinto de comercio, de encuentro, de comunicación interescala. Mientras, bueno, y desde luego para mí viene pues, de los pueblos del mar, ¿no? Todo lo que está viviendo aquí de Lucena es la sociedad urbana. Esto a mí me hace mucha gracia. Cuando para los anglosajones lo urbano viene con la industria. No, ese es otro tipo de ciudad. Lo urbano viene de la cultura latina. Y luego la sociedad industrial le da otra interpretación, pero la idea de Urx frente a Rux es una idea latina. Y ciudad es civilización, es contacto, es comercio. Bien, ¿quién simboliza eso? Ronda. ¿Dónde está Ronda? Ninguna zona con buenas comunicaciones como hemos visto antes, que es la Ronda. En cambio, la otra modalidad es la modalidad de la montaña, la modalidad verde. No conozco el caso griego, no conozco la geografía griega, conozco un poquito la del norte de África y de luego del norte de África y esta es idéntica. Y por ejemplo de Alicante. Alicante es lo mismo. ¿Con qué? 20. Híjole. ¿Qué son? Alquería. Es un modelo familiar. Entonces, modelo tribal, donde tienen la alquería, que van creciendo más o menos, pero no están pensando en una ciudad, sino que tienen una estructura mucho más de subsistencia, mucho más cerrada. Pues bien, en la serranía de Ronda tenemos un elemento mediterráneo del norte, que es la ciudad de Ronda, y un elemento mediterráneo del sur, que es todo en esta foto intentar ver cómo están todos los pueblecitos. También se ve, por ejemplo, la Sierra de la Cena, se ve la Alpujarra, se ve el Valle de la Almanzora, y todo esto es, desde mi punto de vista, viene del norte de África. Hay una cosa, si te vas al norte de Castilla y León, te encuentras un modelo parecido. Pero realmente las bases de la población, las bases de la cultura no son claras. Bueno, ¿qué le pasa a esta zona? Tanto el Valle del Pinar, aquí, como lo que luego veremos más de pasada, que es la fachada este de la Sierra de las Nieves, es donde se concentra un mayor número de pueblos, de poblamientos de la serranía de Ronda. Es decir, frente al vacío de gran propiedad de donde venimos, eso es la unidad de intermedia, pasamos a un enjambre de pueblecitos pequeños. Y la otra zona que también incluye, es decir, esta zona de aquí, y lo mismo que esta, está, como diría, encajada entre dos zonas que excluyen el poblamiento, que es una zona que excluye el poblamiento, que es Sierra Bermeja. ¿Por qué? Porque Sierra Bermeja está integrada por peridotitas y las peridotitas tienen metales tóxicos. ¿Y eso qué? Otra casualidad que no ha tocado en la serranía de Ronda. Y ahora veremos que desde luego es un eslabón totalmente inmerso en la serranía de Ronda. Vamos, el ejemplo yo sé que es un ejemplo poco académico, pero en fin, que siempre utilizo, y yo creo que casi todos los que estamos aquí ya esta etapa la tenemos muy olvidada, pero si todos recordamos que la etapa era muy negra, era cuando te salía un grano, y el grano no reventaba. Iba a tener una cita y el grano estaba ahí, y no salía. Bueno, ese es el origen de las perioditas. ¿Por qué? Porque las perioditas son una intrusión magmática. ¿Qué significa eso? Que tú tienes, digamos, las capas normales, y por favor detengan la idea de normalidad, y debajo hay una inyección de magma, ¿vale? Pero lo que hace ese magma es que se va enfriando sin hacer erupción. No es una zona volcánica. Lo que tenemos ahí es el magma inyectado, con su caparazón, que por eso no se te revienta el grano. Entonces
Entonces el grano se le va secando, lo cual tarda un montón y tú te enfadas mucho, pero hay. Cuando luego hay erosión, ya sale. Bueno, pues eso le ocurrió a la espirulina. Fue una intrusión cuando estaban todavía en inclinar y toda la zona de contacto, que es lo que se le pone rojito, fue lo que se llama metamorfismo de contacto y hace que las rocas que están en esa aureola tengan un gran contenido en metales que valoramos mucho los humanos, como el cobre, como el hierro, y de ahí pues todos los yacimientos. Pero eso es en ese metamorfismo de contacto. Lo que son las peridoquitas en sí, es decir, la infección, está llena de metales pesados, y esos metales pesados, como son muy raros en la naturaleza, no se ha ocupado de darle una vegetación, pues por eso el hombre no ha desarrollado una alimentación que aproveche esos productos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los almendros, la vid, el olivo, no los puedes plantar. Entonces, no puedes tener poblamiento en esa zona. Por eso Sierra Bermeja no tiene poblamiento. Tiene mucha agua, tiene pasto, pero no se puede cultivar. No es por la pendiente, sino porque tiene, lo pone allí, al medio y tal, insisto, no crece. Ahora bien, si tú lo que haces es que ya ha evolucionado mucho, tiene una terraza, tal, puedes cultivar. Yo he visto terrazas en la parte alta del Guadalmina con cerezos. ¿Pero por qué? Porque ya las peridoquitas están aquí y el suelo que ha ido creciendo encima, esos metales tóxicos los ha eliminado. Entonces, puedes cultivar. Pero eso que tú ves allí en la Sarquía, donde no hay suelo orgánico, sino que es la regolita, el material alterado, y la raíz ahí metida directamente, haciendo un agua deliciosa, eso no lo puedes tener en la peridoquitas. Con lo cual, ¿qué es lo que hace el poblamiento? En esa interpretación intuitiva, pues se acantona en donde hay, lo que ahora vamos a ver, que es el valle del Genal y los valles que tributan al Guadalquivir. Entonces, claro, aquí tenemos el Alto Genal y es que a los bereberes, yo creo que cuando llegaron aquí, le hicieron unas oraciones a la, vamos, de lo más intenso. Porque ¿qué se encontraron? En el Alto Genal se encontraron una barrera de 1000 y pico metros, que ese diafragma del que hablaba antes, que los protege ¿de quién? De los vientos del norte. Cosa que no tienen los rondeños, pues los rondeños están abiertos a los vientos del norte y ellos tienen aquí su parapeto. Pero es que, además, ¿qué les dio? Les dio agua, porque las calizas que están aquí están subrayando sobre esquistos. Los esquistos son impermeables, las calizas y mármoles son permeables. El agua se mete por allí, llega a la pizarra, que es lo que te hace unas plataformas travertínicas maravillosas, lo mismo que la hace en la Sierra de la Nieve, que ha estudiado también Pepe Castillo. El caso en el Valle del Genal de Faraján, Menajepar, y en el caso de la Sierra de las Nieves, Casarabonela, Jorós y la misma Lucía. Luego tenemos agua, un clima excelente, orientación sur en el Alto Genal y zonas llanas gratis, porque ni siquiera tienes que hacer las terrazas, puesto que los travertinos te hacen las terrazas en la propia naturaleza. Y por otra parte, ¿qué es lo que hacen? Que llevan los pueblos del Genal, en esa interpretación intuitiva, se llevan sus territorios por encima de la divisoria de agua que está en Collato, la pasan al Guadiaro, con lo cual, ¿qué es lo que se encuentra en el interfluvio, el espigón de Atajate? ¿Qué es lo que aquí se encuentran? Los esquistos, y aquí, ¿qué es lo que se encuentra? Arcillas, las localizas cretáceas de la unidad de tierra. Y en esas localizas cretáceas están 7 pilas, que es lo que tienen. Pastos y cultivos de cereal, que además luego trituran tanto en los molinos del corte de Guadiaro, como también molinos que tienen hacia el otro. Por lo cual era perfecto. Tienen de todo. La huerta, con los regadíos, la montanera también, o sea, tienen los alcornoques, cultivos leñosos, vide, almendro y cereal, ya para terminar la defensa. Por lo cual, evidentemente, el Genal, insisto, cruzando hasta el Guadiaro, pues era una zona realmente privilegiada. En este sentido, pues, lo que, siguiendo la definición, la delimitación de Martín Enamorado, yo la interpreto como que es la divisoria, no la divisoria, es como si partieran, Sierra Bermeja tiene los cursos en el sentido de noroeste a sureste, que es Castor, Anicola, etc., ¿no? Entonces, la divisoria entre Tacubuna y Raya iría al norte de Montemayor para buscar el Torrejón. O sea, que dejaría
a los de raya las peores tierras y a los de Genal la parte de las esterillotitas más fuertes. Por ejemplo, en Genal, por aquí publique, pues se ve bastante. Entonces, volvemos a otro hilo conductor. ¿Qué pinta Ronda en todo esto? Porque antes he dicho, bueno, la vinculación de Ronda con esto a través de los montes de Propia en el siglo, al final del XV, cuando se produce la conquista. Pero aquí te encuentras con un auténtico despropósito, porque esta zona claramente mira al mar y Ronda, como veremos ahora, mira al norte. Entonces tenemos una cosa, ¿por qué Ronda es la que le da nombre a esto cuando ya estamos viendo que mucha relación no tiene? Vamos a seguir indagando. Estamos ya en la parte norte, hemos pasado el diafragma y ¿qué nos encontramos? Pues ahora nos vamos a ir, por ahí he visto yo, aquí. Ahora nos vamos a ir a la época no exactamente de Claudio, sino un poquito después a la etapa ya de Diocleciano. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues lo lógico que yo le estaba diciendo, que Ronda está vinculada al convento, el convento, o sea, una demarcación política hispanense. Pues normal, porque tienen muchos menos montes mirando al noroeste que mirando al sur, que era un poco de cajón, ¿no? Y también estaba relacionado, lindando con el anticitano, que es el de Écija. La primera vez que yo oí a Virgilio Martín Enamorado vincular a la columna con Écija, me quedé a 4 minutos. ¿Qué tendrá que ver columna con Écija? Claro, hasta que cogí el mapa con los 50.000. ¿Y qué es lo que me cuenta? Pues que es que te lleva directamente. Fíjense en esto. Esto, que Ronda, nos lleva a dónde? A Turón. Y el Turón, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a la depresión del Genil. Perdón, la depresión de Puente Genil. La depresión norte-sur. Y como se nos indica, la web de Puente Genil es el Genil y el Genil es donde acaba. En Écija. Entonces, tienen muchas mejores comunicaciones, no por barco, como hablábamos antes, sino por tierra, por toda esta. Y la conectividad natural de Ronda es hacia el norte, no es hacia el sur. Y así lo indica tanto la estructura de esta columna, cerrada por aquí y abierta por aquí, como lo que Rodríguez Oliva recoge para la etapa. ¿Cuáles son las subunidades de la cuenca de Ronda? Para ser chiquita, da mucho juego. ¿Por qué? Porque tiene unas colinas diapíricas, ustedes dirán, y eso de las colinas diapíricas que otro grado, es decir, una inflación, una tumefacción, en este caso no por afluencia del magma, sino por materiales salinos, como son los triásidos. Entonces, la sal se hincha y abomba los materiales que tiene encima. Al abombarlos, pues nos encontramos con el maravilloso espectáculo del Tajo de Ronda, que es el pobre río ahí encajándose a medida que iba subiendo esos materiales. Entonces, la sanguijuela, salina y la mesa, donde está Cinipo, que como ustedes saben, una maravilla, pues son esa inflación, se debe a ese diapirismo y que tienen una función claramente cerealista, porque encima están los materiales mesocenos más blandos. Luego tiene un fondo aluvial precioso en la Indiana, con regadíos, la acuerdo que por el sitio digo aquí, las peros de Ronda, y una concha biocalcarenítica, que es esas molasas tan espectaculares que se ven en el Tajo de Ronda, pero que tiene una utilización parecida a la de la arenisca, son las dos. Tenemos la dehesa un poco antes de llegar a Ronda. Esto es una zona cerealista, esta es la mesa esta es la sierra de la Sanguijuela, el fondo aluvial, y aquí se ve el corte de Ronda. ¿Y ahora qué ocurre? Pues si seguimos, ya tenemos descrito esto, ahora seguimos para aquí, ¿y qué es lo que nos encontramos en ese? O sea, esta unidad, lo he dicho antes, dentro de nuestra palo de la baraja es de una que solamente tiene esta representación, que es el surco intravético, y el surco intravético conecta con esto que les decía antes, ¿a través de qué? Del flis de Guadalquivir. ¿Qué es el flis? Pues el flis realmente es primo hermano del campo de Gibraltar, porque de esa unidad es que los geólogos no saben muy bien qué hacer con eso. ¿A mí para qué me interesa? Pues me interesa porque son arcillas, están en zonas subsidentes, están en zonas hundidas y suponen zonas cerealistas y zonas de conectividad. Pues en efecto, eso es lo que ha sido el flis de Teba. Aquí lo tienen.
precioso, me encanta el fileteo. Yo le llamo esto la Toscana malagueña, porque cuando entra desde Argale y ve el castillo de Laguna y tal, si aquí tuviéramos más pesquis, me hacen películas de tormenta, haríamos películas como Una casa en la Toscana y otro barrio en Toscana. Pero en fin, esta es la conexión, ¿ves? La zona llana, con su clima sedimentario, y ves claramente que es llano y que nos lleva hacia el Guadalquivir, y es quizás como les comentaba. Esta parte norte de la serranía de Ronda es la más curiosa desde el punto de vista de Martín enamorado, la precisa muy bien, porque vemos que esta no está nada precisa, no acaba de la y tal. Esta sí la precisa muy bien, y es graciosísima. ¿Por qué? Porque el Burgo, que los pobres míos, les pasa lo contrario del Genal, frío, mirando al norte, agua sí que tiene, pero está totalmente mirando al norte y sin proteger. Montañoso, entonces el Burgo se la dejan a los norteños, nada, el Burgo para ti. ¿Y qué es lo que hacen? Que lo único potable que le dejan a Tacuruna es Jorox, que es una cosa. Si no conocen Jorox, se lo recomiendo, que es una pedanía de Alonzaina, un travertino maravilloso, bien abrigado, con muchísima agua. Entonces, Jorox, que está aproximadamente aquí, se lo dejan a Ronda. Y ahora, toda la vertiente que mira a la olla de Guadalhorce, ¿a quién se la da? A Cádiz. Con lo cual, siendo esto la estribación más oriental de la serranía de Ronda, queda totalmente en manos de los malagueños. Y desde luego es muy buena. La mala se la dejan a Ronda y la buena se la dejan a Ronda. ¿Por qué es buena? Pues lo mismo que el Genal. Está mirando al sudeste, tiene travertino, tiene toda el agua que viene de la Sierra de las Nieves, y también es verdad que las comunicaciones pues vierten hacia Málaga y no hacia Ronda, pero fisiográficamente no cabe duda que es Serra de Ronda, es Sierra del Caparaín, de las Nieves, Torrecilla, etc. Entonces, pues vemos cómo en este caso pues Solitario nos lleva esta parte hacia esto es Jorox, fíjense que parece un nacimiento, bueno, era un nacimiento de un pelón, ¿no? De los pelenes que ponemos en casa, porque tiene que ver así el colchito y tal, las casitas, es un oasis en mitad de la sequedad. Y esta es la embocadura de Georgica, del subético interno, hacia Tequera y hacia Campillos, clarísimamente esta embocadura. Y volviendo a la parte esta norte del Burgo, es que toda esta zona, quitando el Burgo, es otro vacío demográfico, normal. La Sierra de la Hidalga, la Sierra Blanquilla, no tienen poblamiento, porque son frías y tienen muy poca variedad, sí tienen agua, pero era fundamentalmente una zona de pasto. Entonces, ¿el poblamiento dónde está? El poblamiento está en la periferia, o en Ronda, o aquí en el Fris, pues también si ven el Fris también está escalonado por pueblo, Teba, Cañete, Almargen, y que también fueron Puerto Seco, por ejemplo, el caso de Teba, pero toda esta zona no tiene poblamiento normal, es fría, es alta, pendiente y no pueden desarrollar su cultura. Bueno, y yo con esto termino con un compromiso. El compromiso es que hoy no me puedo quedar de comida, pero luego ahora pues estaré encantadísima de que me hagan todas las preguntas que quieran. Y el segundo compromiso es que me encantaría venir aquí a hablar de todas las cosas que me ha dicho Teo, de las que me dedico, y es a presentarle una propuesta que tengo desarrollada en un trabajo fin de máster que dirigí sobre formas de aprovechamiento micológico mediante la aplicación del sistema de información geográfico y con distintos modelos de distribución social. Así que eso, cuando quieran, pues estaré sobre todo, pero lo que me gustaría es que fuera más bien un taller para la participación de los vecinos, porque pasa por qué modelo de aprovechamiento. Y sin más, pues, pero más sin más no. Y es que lo que sí quería decirle es, para mí, la única forma de mantener los paisajes vivos es que la población, como he intentado demostrar en estas palabras, la población viva de sus recursos, no viva de las subvenciones. Las subvenciones pueden complementar rentas, pero complementar rentas. Si vivimos pensando en las subvenciones, cuando no hay impuestos no hay dinero público. Entonces, ¿qué pasa? Nos cruzamos de brazos.
Mientras que si lo que tenemos es una forma de aprovechamiento que reciba un complemento de renta porque no alcanza la rentabilidad, pero sí estamos ofreciendo un producto, ahí sí tiene sentido la cosa. Nada más que le voy a decir una cosa. Hace 30 años estaban arrancando olivos. Eso lo he visto yo. Ahora todo está lleno de olivos. ¿Por qué? Porque la Unión Europea subvencionó la oliva. Una subvención no es te doy dinero para hacer un museo, no. Si tú sigues haciendo esto, te voy a complementar. Entonces, en un modelo social en el que hay muchas desigualdades, ese modelo de aprovechamiento tiene que pasar por tres procedimientos muy concretos. Uno es hasta dónde podemos extraer el recurso, que es la base de la sostenibilidad. Otro es qué precio puede tener ese recurso, que eso te lo da el mercado. Y el tercero es cómo distribuimos esas ganancias de la población de forma que todos salgamos ganando. Ha sido un placer estar con ustedes y muchísimas gracias. Entramos en el turno de palabras. Yo, para mí, se ha quedado corta. Podríamos sacarle mucho más, porque es largo. Así que vosotros está como si a través de ella se ve la idea de qué es lo que queremos hacer. Empiezo yo, por supuesto ha sido genial, pero voy a tardar muchas horas en asimilar todo lo que he cogido. ¿Eso no te queda corta? Sí, te ha quedado corta. Bueno, empiezo por una duda, pero no sé muy bien. Ahí ponía Cañete de la Frontera. No, Cañete de la Real. Pues entonces no es más. ¿Cañete de la Frontera? Sí, ponía, vamos, que lo fotografiaba porque lo he visto. Espera, Cañete de la Real. Lo que pasa es que todo eso era que estaba en la frontera. Ya, pero claro. No, Cañete de la Frontera. Solo conozco el... Entonces un error mío. No, Cañete de la Real. Bueno. Explícame algo más de Jorós que me ha dejado un poco de emoción. Pues mira, ¿saben ustedes lo que es un travertino? ¿Qué? Un travertino. ¿La roca te refieres? ¿Perdón? ¿A la roca travertino o a qué? Claro, ustedes conocen la roca, ¿verdad? Bueno, fíjense lo que da de sí los travertinos. A ver, aquí ¿cuántos profesores de historia del arte? Historia del arte, profesores de historia del arte. Hay algunos. Lo que es el concepto de rocalla y grutesco de los romanos, ¿no? Que a ellos, por ejemplo, en la Domus Aurea me parece que reproducen una gruta. Entonces, el concepto grutesco es como reproducir una grutita, ¿no? Pero no una gruta de grandes estalagmitas, como la cueva de Nerja, no. A ver, imagínense esto, ¿vale? Entonces, aquí al principio está recto, ¿vale? Y el agua sale así. El bolígrafo es el agua, ¿ok? Entonces, en esta pared hay plantitas. Se lo habrán visto ustedes que cuando pasa agua continuamente por una pared, y si el agua o la pared por la que pasa, por ejemplo, aquí en la arenica no puede haber travertino, porque es de sílice. Tiene que tener carbonato aparte. Por ejemplo, Almol, la parte norte del Jorós, por acabar antes, Jorós, el agua sale de las calizas de la Sierra de la Nieve, una de las varillas de la Marifa, ¿no? Que son las unidades de Bonela Capellanos de Sierra de la Nieve, la afinidad alcohol. Entonces, unidad, la parte superior tiene caliza. Entonces, como he dicho antes, las calizas están encima, y aquí estarían las calizas. Caliza, cristal. El agua de lluvia se filtra por la grieta y sale por aquí, cuando se encuentran las pizarras, ¿de acuerdo? Y ahora, aquí salen plantitas, como cuando uno tiene, me acuerdo antes en el patio de la casa de nuestra jardín, cuando habíamos, pues salía así. Entonces, ¿qué ocurre? Que el carbonato cálcico no solamente pasa el agua, sino que se deposita una pátina de carbonato cálcico encima de cada plantita, ¿vale? Y claro, lo que al principio estaba plano, un poquito después tiene, ¿qué digo?, 5 centímetros. Pues va a pasar lo mismo, otros 5, otros 5, otros 5, y ¿con qué te encuentras? Te encuentras con una plataforma que puede tener 500 metros. Todo eso. Es plano porque está hecho
Y ahora, ¿eso qué es? Por eso me he referido a los profesores de arte, porque esa roca que no pesa, porque está hueca. ¿Por qué está hueca? Porque los tronquitos que ha ido llenando se mueren. Y entonces tiene una forma muy estrambótica, pero no pesa, porque se ha quedado con todos los poros de su sitio. Entonces, siempre que hay travertino hay agua, porque lo está generando el agua. ¿El hombre qué es lo que ha hecho con eso? Alguien lo está poniendo en bandeja, nunca mejor dicho. Y entonces coge el agua, la va distribuyendo en regueras, en acequias y va regando esa plataforma. Entonces es un paisaje absolutamente idílico, porque además va a fijar nada. Entonces, aquí muy cerquita lo tienen en Estepan, en Trabaján, y el de Casa de Aborela es espectacular, y el de Joró este es más fácil de ver porque va por la carretera a los Zainas de Junquera y pone Joró. Pues nada, te baja, aparca fácilmente y te da un pasito, pero allí es una auténtica preciosidad. Entonces, los travertinos, bueno, Mijas tiene un travertino, Ojé, Benalmádenas, algunos de la costa, pues los jardines del Muro es un travertino gigantesco, en Mijas los jardines de la Peña, la propia Virgen de la Peña, la grupita que tiene, son travertinos. Los travertinos son fundamentales para comprender el hábitat de la montaña. Otra pregunta, por el silencio, aprovechando. Me gustaría que explicaras un poquito cómo se quedó Ronda con los montes propios, eso que tiene ahí, en el término de corte, que siempre me ha gustado también eso. Yo eso no lo conozco bien porque esos son ya cosas de historiadores mayores. De todas formas, a tu pregunta decir una cosa que esto no tiene que ver con el paisaje, pero que sí en el artículo para mí es importante, ¿no? Porque siempre me preguntan sobre qué es lo difuso, pero lo dejo para ahora. Eso a base de pleito. Pleito y negociación. Te doy esto, tú me das aquello, luego pues, tú me dijiste no sé cuánto, te dije no sé qué. Por ejemplo, ese el pleito con corte de la frontera duró 200 años. Eso lo ha estudiado Juan Luis Espejo. Entonces, Juan Luis Espejo Lara, historiador de Málaga. Y esos son acuerdos entre consejos, acuerdos o desacuerdos. Entonces, cuando se forman las oligarquías, claro, los reyes están ahí, tienen que estar contentando a todo el mundo, porque si no le dan milicias, pues porque impuestos no tienen para pagar sus propias milicias, y eso a base de concesiones, una de las dos. Y el caso de la oligarquía rondeña era realmente de plebeyo, porque a los pobres mudéjares del Valle Alto del Penal, de la Varal, como se llama esa zona, pues los tenía fritos, porque metieron mucho más ganado. Ahí, por ejemplo, todo lo que he dicho, el modelo ese de la intuición, ¿no? Del modelo intuitivo, es muy interesante contrastar el caso que conozco mejor, que es del Moncayo, con el caso de la Bética. Porque en el Moncayo esos acuerdos se hacen desde la media Edad Media, del siglo XI-XII. Y entonces ahí lo que hacen es que especifican clarísimamente quién se queda con cada caso. Entonces en el Moncayo dicen, este monte de propio va a entrar entre San Martín y San Blas en el sitio de la Corchera, en el sitio de la Cigüeña, entre San Pedro y San no sé cuánto. Entonces, cada pieza tiene una fecha y una cantidad de ganas. Esto es del siglo XII. Cuando esos usos llegan a la Bética en la modernidad, o sea, en la edad moderna en el siglo XVI, con lo cual todos esos hábitos comunales se están disolviendo poco a poco. La corona tiene una idea y entonces no tienen la fuerza que tienen, por ejemplo, en Navarra, todavía, claro, para estar allá arriba, que terminó la reconquista, y los pueblos son los que controlan sus montes de propio. Pero aquí nunca ha habido una vivencia fuerte, una, digamos, conciencia de los vecinos de que ellos ponen sus normas para no pasarse de la calle. Entonces, cuando llegan aquí los de la oligarquía de Ronda, lo que van es, en plan, absolutamente, esa intuición, esa mentalidad que ahora llamaremos sostenible, no la tiene una mentalidad de ganar rápidamente. Y entonces, los habitantes del Alto Genal, o sea, Faraján, la Pandere, se quejan de que al sobrecargar de ganado, cosa que va en contra de todo lo que estoy diciendo, la parte de Almola pierde agua. Claro, el agua depende de lo que se infiltre, y lo que se infiltre depende de que tengamos un bosque. Si se va degradando el bosque, entra menos agua. Si entra menos agua, hay menos, los cultivos de hortícolas, de lo que ellos vivían, van a menos. Entonces, pues, en esa cadena salen claramente perdiendo los mudéjares porque de lo de la oligarquía de Ronda no se da.
Y lo mismo me imagino que ocurriría con estos montes de aquí, que entre Jerez y Ronda se quedaron con esto porque eran los concejos más poderosos. Y lo que quería decir antes, que no queda que ver con el tema, pero que es lo que quiero someter es, si Ronda no queda tan lejos a esto, ¿por qué esto se llama la Serranía de Ronda? Pues yo, esa le doy un cincelazo para que se metan conmigo, me contradigan cosas que me divierten muchísimo, porque me den la razón, es muy aburrido. Yo creo que la cuestión viene del 18. ¿Por qué del 18? Por dos motivos que no sé si están ligados. Uno es Gibraltar y otro es los viajeros ingleses. Entonces, claro, ¿cuál era la ciudad donde los viajeros pueden anclar? Cuando van a sus viajes, en Ronda. Entonces, ellos empiezan a andar, desembarcan en Gibraltar, pipa, empiezan a coger para arriba. ¿Dónde aterrizan? Pues Ronda. ¿Cómo le llaman a esto? Pues los montes de Ronda. ¿Por qué? Porque ni Rocín, ni Corte tiene un nombre que no suene. Entonces, para referirlo a los demás, pues Cao es la Serranía de Ronda. Pero es la única explicación que se me ocurre porque la ciudad ya han visto que está mucho más abierta al norte por razones fisiográficas que el sur. Sí. El tema de la división entre Jerez y Ronda y los larguísimos pleitos que duraron siglos, fueron objeto ya de una conferencia aquí hace bastante tiempo. Una geógrafa, una historiadora, no recuerdo ahora, es una señora que vive en el Gastón, o viviendo en el Gastón, no me acuerdo cómo se llama. No sabes, no lo No, es que yo creo que de historia ya podría. ¿Quién no lo hace por Ronda? Porque lo he estudiado eso muy exhaustivamente y aquí dio una conferencia. Yo lo cito un poco de pasada en mi libro de Mujeres Supertítulos. Fue un poco de pasada que me pasó en el libro pero eso fue un pleito larguísimo porque perteneció primero a Jerez, a las divisiones de los cojones. Pero eso es por el lado de acá, porque luego si nos vamos a la que tiene con Málaga, la Sierra de la Nieve, sale otra. Pero que eso no es normal de todos los repartimientos, que habría una vez y otra vez, y como nunca llueve a gusto de todo, pues lo va repitiendo, con lo cual no hay nada de normal. Buena pregunta. Se sale un poco del tema, pero el apunte que ha dado sobre la conferencia de la micología, si pudiera dar un poco de idea de por dónde van los tiros, porque la definición que ha dado, nos hemos quedado un poco... ¿La definición de qué, perdón? El tema que podía hablar sobre la micología. Sí, lo que yo dirigí es, mediante los sistemas de información geográfica, donde, bueno, ¿sabes lo que es el sistema de información geográfica? Sí, la información geográfica debería más o menos de lo que es, pero concretamente no. Vale. Sistema de información geográfica es la generación de una cartografía asistida por ordenador, con lo cual puede georreferenciar cualquier tipo de yacimiento, cualquier tipo de cualquier tipo de fenómeno, de hecho lo puede georreferenciar. Entonces, imagínense, por ejemplo, todo esto que estamos viendo aquí. Lo que yo dirigí iba, ya hace casi 10 años de esto, iba con una PDA. Ahora los GPS están, claro, tiene que ser con un GPS de un calibre muy fino, ¿no? Y lo que también tienes que vincular es conocimiento, en este caso conocimiento micológico. Tienes que vincular el conocimiento micológico, el conocimiento de mercado, y lo otro ya es lo que te da la mano. Entonces tú vas con tu GPS y vas en la PDA, vas marcando dónde te encuentras cada tipo de seta. Entonces vas muestreando con transectos, planifica. Por ejemplo, nosotros planificamos 2 temporadas. Obviamente, la temporada de otoño y la temporada de primavera. Y entonces puede hacer una extrapolación y dice, en orientaciones norte, a tal altura está la chantarera no sé cuánto. Y va recogiendo. Y entonces, claro, tiene que ser muestreo porque si no fuera muestreo, y más, aquí sería muy fácil porque es muy homogéneo. Mientras que nosotros hicimos que se da nivel, podía morir por día porque es muy variable hidrológicamente. La cuestión es que cuando tú eliges bien los transectos, casi puedes deducir cuánto produce en ese año. Entonces, con los precios de mercado, llega a cuánto valor tiene esa producción. Y como también tienes que ir midiendo en la PDA, cuánto tiempo tarda en recogerlo, con lo cual tienes la hora de trabajo. Entonces tienes cuánto trabajo se necesita, cuánta cantidad, el precio ya lo pone el mercado.
Y ahora tú dices, tengo tantas horas de trabajo y tengo tanto dinero. Hay 3 formas de distribuirlo, según el tipo de modelo social que quieres. Puede hacer lo que dice, no, quiero que sean de todos los parados, pues entonces me sale a tanta hora. No, voy a hacer una selección de las personas que más lo necesiten, tanto, o sencillamente que sean los vecinos los que lo deciden. Pero la cuestión es que, claro, así puedes saber cuánto valor tiene la producción micológica que tiene. Muy atrevido es eso, ¿eh? ¿Perdón? Eso es muy atrevido. Eso es muy científico, eso no me suena a mí a que sea una estadística muy razonable, ¿eh? Cuando siempre no hay ninguna estadística. Pues como que no vas haciendo trayectos con el GPS y diciendo, pues ahora esto está... Lo que tiene, la única estadística que tiene es la producción. Y de un año. Porque evidentemente la de un año no te sirve para nada. Eso es, nosotros el año que lo hicimos era de seguir. Entonces, ese sentido que tiene es que lo vayas repitiendo una serie amplia de años. Esa es la primera. Pero claro, es que eso es lo que en los planes que yo he visto nunca tienen en cuenta eso. ¿Cuántas jornales generan? ¿Cuáles son los precios? Sobre todo las variaciones interanuales. Es que ha tocado, para no darte la razón, que no te gusta, ha tocado el tema, el clima más variable que puede existir es el de los otros. Claro. Desde mi punto de vista, y creo que es de esto que estamos aquí metidos. Por la lógica micológica que tenemos aquí metidos. Claro. Es una locura, una Claro, subida de una ¿qué es lo que bajada. estoy diciendo? Sin lógica ninguna. Pero por lo tanto no puedo ofrecerlo como un instrumento de desarrollo sostenible, pero es que eso es lo que pasa, yo estoy harta de lo del desarrollo sostenible, porque el desarrollo sostenible lo primero que tiene que partir es de estudios que te digan cuáles son las variaciones, porque lo mismo cuando tienes una tienda, pues unos años venden más y otros años venden menos, imagínense cuando encima de lo que vendemos es de que llueva o no llueva, de que haga frío o no haga frío, y no conozco un solo proyecto de desarrollo sostenible que venda esa variable. No lo conozco. Todos te venden que ese es el desarrollo sostenible, pero ¿cómo lo van a modelizar? Ninguno. Por ejemplo, podría poner, lo tenemos que hubiese hablado un poquito sobre el Valle del Guadiaro, porque es la presión que existe hoy, que el Valle del Guadiaro se ha llegado a conquistar un poquito en el tema de la naranja, pero la presión por parte de los viveros y el mercado, y lo que quieren es vender el aguacate. Entonces, en una zona tan fría, ¿no? ¿Cómo es posible que no se tenga en cuenta toda una serie de factores? O mejor dicho, ¿cómo no se aplica la historia para sacar una... Sí. Mira, el caso del Guadiaro, que es que lo tengo por aquí, porque es que también... Aquí. Es que de las cosas más curiosas, que dan la razón en cuanto al tema este de la... Esta es la disimetría genal-guadiana. Esa es evidente de lo que estoy diciendo. Si en el caso de Genal hablo de la barrera que le impide los vientos del norte, del agua, de los esquistos, etc., el Valle del Guadiaro es todo lo contrario. El Valle del Guadiaro es una línea recta abierta al norte, con una inversión térmica tremenda. ¿Qué es una inversión térmica? Que el aire frío, el de la mañana, pesa más y se queda pegado al fondo del frío. Entonces tiene las temperaturas más suaves a media ladera, y donde hace más frío es en el fondo. Entonces el Valle del Guadiaro tiene muchísimo menos poblamiento que el Valle del Genal. ¿Cuál es el poblamiento del Valle del Guadiaro? Sobre todo en el alto. Montejaque y Benahoján, que están en Polllés, ni siquiera están en el mismo valle, sino que son lo mismo que el Travertino, una forma cártica, el Polllés, otro que es una especie de fosa, que se ha hecho por disolución de la caliza y se queda así como una especie de valle cuadradito, ¿no? Donde está Montejaque y Benahoján. Y ya está, luego Corte, está ahí también subida, pero Corte siempre ha estado mirando hacia el árbol local. Antes también estaba en las puertas de abajo del valle, pero como tú bien decías, la foto ella de 1956 lo que te dice es que la base del Guadiaro era el cereal, mientras que tú te vas al Valle del Genal y era una cantidad de usos distintos muy ricos, porque tenía la montanera, tenía los cultivos de cítricos y tal. Y lo que me parece un defecto de que se desarrolla en el Guadiaro y está con el
tema de la salida de la producción que tenía hacia la parte sur, de Algeciras, etcétera, y la parte norte del Pollé, o sea, la parte derecha, Montejaque y Benalmádena, tienen que entender su organización por dos hechos. Uno, la propia montanera, y dos, el tren. El ferrocarril cambia por completo esa dinámica y con las conservas, o sea, con las chacinas en conserva, le dan salida con el tren rápidamente hacia Algeciras y su economía se vuelca hacia la ganadería, pero mirando a los ganaderos. Lo del aguacate, me está diciendo Leo, eso es de la parte, digamos, si antes en el Neolítico, desde el Neolítico hasta hace nada, lo que se interpretaba era en función de la capacidad que tenía, ahora se interpreta en función de dos factores. Uno, que no me cueste mano de obra, y dos, que se pague bien. Y lo mismo que una racionalidad en esa interpretación intuitiva, esto ya es opinión mía, no hay ninguna racionalidad en el comportamiento de los agricultores. Yo ese es uno de mis problemas éticos profesionales. ¿Por qué? Porque el paisaje existe por los agricultores. Ni por los arquitectos, ni por los políticos, ni por nada. Cuando los agricultores dicen no cultivo, el paisaje se pierde, y es lo que es. Y ahora, ¿cómo toma el agricultor su decisión? Mal. En España lo toma mal. Y la Unión Europea no ha servido para que las tomen bien. ¿Por qué? Porque el predominar, afortunadamente, quitando lo de la gran propiedad que hemos hablado de la zona de Minas Sidonia, etc., todo lo que es Valle del Final, la Sierra de la Nieve, la Huerta del Guadiaro, son minifundios. Y los minifundios, si no se unen en estructuras cooperativas, están totalmente en manos de los intermediarios. Pues bien, llevamos desde el 86 en Europa, la Unión Europea le dice a los productores de naranja, etc., únanse MOPA, no MOPA hostiles, sino organizaciones de productores agrarios, y que han hecho mis queridos agricultores caso omiso. Como tú hace no sé cuántos años me mataste no sé qué, es que no quiero ver. Puedes tomar y siguen con esa mentalidad y que esto no vale nada, así que te lo regalo pero no lo compro. Y no están generando estrategias de producción. ¿Cuál es la estrategia que hacen por lo que dice el aguacate? Exactamente igual que la salida de oro. Meter la coma y el aguacate, ¿por qué? Porque no, eso es trabajo. Lo recoge y punto. Porque su vida está en otra actividad. Está en la construcción, está en el trabajo municipal. Entonces, hay una estructura social que por una parte tiene la ventaja de que como hemos tenido economía orgánica hasta los años 50, conocen todavía prácticas ancestrales de injertos, de variedades locales, etc., pero el dinero es lo que le está llevando hacia usos claramente que no son compatibles. Y ahí tenemos que ir a una línea de la política de la Comunidad Autónoma Andaluza, ingenieril, que es las acequias son una pérdida de agua. Eso es una brutalidad total. Porque si tú dices, estoy en el franquismo, cosa, pues aquí. Que tiene una defensa del franquismo en la medida de elevar la producción. Que claro, los ojos, los trigos del Guadalajara, pues lo tiene todo de cemento, que se me va a poner por aquí, que salga por allá, pero cojo y pongo 30.000 hectáreas de una tacada en regadío. Estupendo, soy desarrollista, pero no me digas que eres sostenible diciéndome tomar coma, porque no tiene ningún sentido. Cuando está demostrado, y las jornadas anteriores a las de Júcar, que fueron en Benalauría, pues con Pepe Castillo y Andrés de la Torre lo demostraron, como la acequia, que hay una línea de investigación de historiadores en Granada, pero también en Málaga, con Victorio Martín Enamorado, los sistemas de acequia tradicionales, sean árabes, sean cristianos, porque se mantienen las mismas, son totalmente compatibles con la riqueza en biodiversidad. El PROS de Guadalajara está trabajando en esa línea, de compatibilizar productos agrarios de calidad con variedades locales con acequias tradicionales y poner el producto en donde lo valora. Tenemos ahí la Costa del Sol, 1 millón de habitantes, de los cuales vamos a poner un 5 o un 10%, porque la verdad es que los españoles no valoramos mucho eso, pero gran parte de nuestros vecinos, de nuestros nuevos vecinos anglosajones, valoran muchísimo la producción orgánica, que es producción sin productos químicos, que es la que saben hacer nuestros hortelanos. En cambio, nuestros hortelanos no saben llegar a ese target, a esa diana, que son un consumo de calidad, y siguen con esa línea de las lonjas, que son tremendas, porque yo lo he visto en la lonja de Torrox, una caja de tomate,
entra en la lonja y vale 1 euro y pico y acaba valiendo 0,30. Y así no puede ser. Ni Unión Europea, o cambiamos la mentalidad y realmente compatibilizamos la sostenibilidad con la producción y que gane dinero, o el paisaje se perderá. Se perderán las ferias. Dios lo sabe que el año pasado acabé mi charla en Cusca diciendo que los pitufos me parecen encantadores, y a mí me chifla, mentiría si dijera lo contrario, pero que seguro que a los pitufos les encantaría que la puerta de Cusca funcionara. Y sin saberlo, poco después nos enteramos que para evitar unas inundaciones y con la connivencia de la Diputación y de la Consejería de Medio Ambiente, un elemento biológico, que era un insecto, me parece, que era de valor LIC, lugar de influencia comunitaria, lo habían implementado. Con todo el tema de política sostenible. Y la sostenibilidad tiene que partir de que se gane dinero con la sostenibilidad. Y se puede ganar dinero con la sostenibilidad cambiando la mentalidad, no metiendo aguacates. Pero que conste que lo del aguacate con goma igual pasa en la selva. Y aparte, el tema de la historia, pues lo mismo, o sea, que se puede vivir de la historia, pero de una forma con doble de. Ya habéis visto de que la pretensión de Talí es que todo tiene su relación. Entonces, querer dejar la historia o la arqueología murales me parece absurdo, sino que su aplicación puede ser útil en la vida normal. Y yo es que me quedo con tantas cosas que preguntarte, porque nosotros, por ejemplo, en el tema del agua Jimena, con ese río y con esa gracia que tiene y con la capacidad hídrica que tiene este monte, porque de hecho dentro de aquí hay pozos para descender, ¿no? Y que no sepamos aprovecharlo en cualquier sentido, tanto histórico como utilidad. Entonces, vamos a tener que terminar porque ahora el paseíto por el castillo. Yo creo que os he visto muy entretenido y a gusto, ¿no? Así que agradecer a ella y le haremos entrega de un regalito para que no nos deje, porque ya nos han tirado una piedrecilla. El tema de la seta, vamos, está clarísimo que tenemos que empezar. Así que, gracias al Ayuntamiento y al técnico, pues, hacemos entrega y regalito. Bueno, pues hasta la próxima.